Bueno, quería lo primero agradecer a Alba, personalizándolo en Mónica Puerto, en Pepe Solbes y en Lluís Montoliu, el haberme invitado a participar de nuevo en la reunión de Alba del año 2023. Una pena, la verdad, no poder estar de forma presencial con vosotros. Bueno, paso a compartir la presentación. Bueno, primero comentar que en el Congreso de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica, que fui yo el organizador principal y se llevó a cabo en mayo de 2023 en Valencia, moderé una mesa redonda sobre albinismo ocular, en la cual participamos tanto Lluís como yo, y por tanto de las presentaciones de Linio no voy a comentar nada, pero sí quería hablar de los otros dos. Tuvimos dos colaboradores de lujo. En primer lugar, Mervyn Thomas, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, que es uno de los que ha desarrollado investigación importantísima acerca de la hipoplasia foveal, que es algo que afecta, por supuesto, a los albinos. Solo voy a destacar algunos aspectos fundamentales de su presentación que me interesaron particularmente. En primer lugar, pues podéis ver aquí estas imágenes para explorar la fobia del niño, que hay que utilizar. Si se utiliza el mismo aparato que se utilizan los adultos, se tiene que poner el niño en la posición del flying baby position, posición del niño volador, lo cual es muy complejo, no se consiguen unas buenas imágenes. Entonces, Mervyn Thomas nos presentaba estos interesantes dispositivos portátiles que se pueden hacer en niños pequeñitos, incluso en bebés, en la zona de neonatología, para poder capturar imágenes de la retina, lo cual lo hace interesantísimo. Nos presentó su clasificación de hipoplasia foveal, que era del grupo de Leicester, que encabezado por él, que se desarrolla en 4 tipos la hipoplasia. Otra cosa que me resultó muy interesante es que han estudiado a los portadores de hipoplasia foveal, a los padres asintomáticos de niños con hipoplasia foveal, y entonces encontraron que un 30% de ellos tenían también esta hipoplasia foveal. Muchos de los padres de los albinos, aunque no sean albinos, probablemente tengáis grados bajos, eso sí, de grado 1, de hipoplasia foveal. También hizo una comparativa de la agudeza visual encontrada en los distintos grados de hipoplasia foveal, a mayor grado, menor agudeza visual, como era esperable y como vemos día a día en nuestra clínica. Pero ha ido un paso más allá, ya estás desarrollando un sistema de inteligencia artificial para, a partir de las imágenes de OCT de la hipoplasia foveal, poder predecir qué visión futura va a tener. Es decir, ya podemos tener un bebé al cual hacerle la prueba y ya más o menos hacernos una idea de qué agudeza visual tendrá cuando sea capaz de decirlo. Tiene un equipo tremendo de investigadores, al mismo, de los cuales podéis ver aquí también a Lluís Montoliu. Respecto a la otra invitada, Mar Gómez Manrique, que es la jefa de servicio del Hospital de Móstoles, nos dio una charla interesantísima sobre el nistagmus en el albino. Concluía que el albino tiene una menor agudeza visual de la que corresponde por el nistagmus, es decir, no es el nistagmus la causa de la pérdida visual en el albino, sino la propia hipoplasia foveal. Hablo también de los defectos refractivos en el albino. Una cosa que comentó es la ausencia de metropización, que después, cuando hable de las pantallas, lo profundizaré más en este campo. Hablo también de las características del nistagmus del albino, comparándolas con otros tipos de nistagmus. Y hablo también de la cirugía en el nistagmus, que ella, la indicación que nos dio eran estos 4 casos de aquí. En aquellos casos en los que hay un tortícolis compensador, que es lo que se hace en la técnica de Anderson o la técnica de Kestenbaum, los casos que asocian estrabismos o los casos de elevada intensidad que impide la foveolización. En fin, la charla de Mar fue realmente muy interesante. Y ahora ya vamos a hablar de 3 temas que me planteó Pepe Solbes, que es interesante tratar en esta charla. La primera de las preguntas era alrededor de la unidad de referencia del albinismo. Estas diapositivas ya habrá puesto en algunas charlas previas, solamente deciros que lo que pretendemos en la unidad de referencia es una asistencia tanto en diagnóstico como en tratamiento, que está formada por varias subespecialidades: oftalmología pediátrica, genética, dermatología, neurofisiología y pediatría, para los casos sobre todo de afectación sistémica. Y esto sería, digamos, el circuito que se lleva a cabo en esta consulta de albinismo. Y además yo presenté en este Congreso Nacional una unidad de referencia para que aquellos oftalmólogos que quieran participar de distintas comunidades autónomas para conseguir que los albinos seáis atendidos en vuestras comunidades
pero también en centros de referencia. Esta fue la dirección de correo electrónico que proporcioné a todos. Cierto es que el que más se ofreció fue el doctor Jaume Català, del Hospital Sant Jau de Barcelona. También tengo Elvira López Arroquia, desde Almería. Es decir, algunos oftalmólogos están queriendo integrarse en esta unidad de referencia, pero todavía me parece que nos queda un poquito de camino. Tendré que hacer, digamos, una segunda ronda para intentar tener oftalmólogos en todas las comunidades autónomas que puedan atender a los pacientes junto con nosotros de forma coordinada. Pero también os hago extensiva esta dirección de correo electrónico para que, tanto para solicitar ser atendidos en la unidad de referencia o poder hacer alguna pregunta, pues aquí podéis tomar nota de esta dirección de correo electrónico. Procuraré mantenerla lo mejor que pueda al día. No garantizo respuestas en plazo menos de una semana, pero lo intentaré. Estos son los 3 temas que sugerían para tratar. ¿Cómo acceder a la unidad de albinismo? El tema de las pantallas y qué ocurre en los primeros años en los albinos. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo acceder a la unidad de referencia? Hay básicamente 3 métodos. Os acabo de comentar el tercero, que simplemente que enviéis un correo electrónico a esta dirección que figura ahí, albinismo_lafe@gva.es, o que os pongáis en contacto con Alba, habléis con Mónica Puerto, le dais vuestros datos para que yo pueda contactar con vosotros telefónicamente. Yo ya lo he hecho con algunos pacientes, llamo primero a los familiares, miro a ver qué pruebas se han hecho, si ya tiene estudio genético, si tiene estudio neurofisiológico, dermatológico, y en función de lo que me digáis, la primera visita, pues intervenimos las diferentes subespecialidades que sea preciso. Para esa visita lo que se elabora es un SIP, que es el número de identificación de la Generalitat Valenciana, para poder atender al paciente. Pero el modo preferible para mí, para acceder a la unidad de referencia, el sistema SIFCO, que es un sistema de información de Fondo de Cohesión Sanitaria, es un sistema de financiación interautonómica para remitir a centros de referencia. Aunque no es estrictamente necesario para ser vistos en la unidad de albinismo, para mí es preferible, porque se produce cierto intercambio económico. No gano yo nada en absoluto con eso, es decir, yo no voy a cobrar más por atender albinos, pero sí la comunidad autónoma que envía el paciente hace un intercambio económico con la Generalitat Valenciana en este caso. Es un presupuesto que va al Hospital La Fe, que es donde tenemos la unidad de referencia, que ese dinero nos puede servir para adquirir aparatajes como el que comentaba antes de Merguizomas o para dotar de mayor contenido y de mayor tecnología a la unidad de referencia. Con lo cual, si el sistema es por SIFCO, para mí es preferible clarísimamente. Eso sí, para que se pueda hacer un SIFCO, tiene que ser el médico especialista de la comunidad autónoma que remite quien haga el papel. Os pongo un ejemplo de SIFCO. Esto es el SIFCO que hago yo cuando veo algún paciente puntual a Sant Joan de Déu en Barcelona o a La Paz en Madrid. Yo tengo que rellenar este papel. Yo como especialista puedo remitir a pacientes a centros de referencia. Y esto es un ejemplo de un SIFCO que he recibido yo de un albino, desde la comunidad autónoma cántabra, desde Cantabria. He anonimizado los datos del paciente para que no podáis leer, pero bueno, esto es el papel que me han hecho desde Cantabria con los datos del paciente, y esto es lo mejor, con un informe clínico. El oftalmólogo de Cantabria que me remite al paciente me hace un informe completo de todo lo que él o ella haya podido averiguar, con lo cual para mí es una información muy relevante cara a desarrollar esta primera visita. ¿Vale? Eso respecto al punto 1. Vamos a pasar al punto 2, al uso de las pantallas relacionados con el albinismo. Es decir, que, bueno, que la situación hoy en día pues es que el uso de pantallas es absolutamente tremendo. Se ha estimado por la Sociedad de Optometría de Cataluña de que las personas mayores de 60 años pasan casi 4 horas diarias delante de una pantalla, pero es que muchos menores de 30 años pasan más de 10, de los cuales 3 horas y media la pasan en el teléfono móvil. Es decir, existe un uso de las pantallas muy tremendo. ¿Qué puede producir esto? Tanto en albinos como en no albinos, pues 2 cosas muy, muy típicas, que son lo que se ha dado en llamar el síndrome visual informático, que es una fatiga visual, que da síntomas como los que anotados en la diapositiva: cansancio, ojos rojos, picor, lagrimeo, sensación como de arenilla, de cuerpo extraño, pesadez, visión borrosa, dolor de cabeza. Además, este sistema visual informático y el ojo seco están muy imbricados. Cuando estamos trabajando en el ordenador o con el móvil,
tendemos a parpadear menos que con otras actividades, lo cual hace que reduzcamos la lubricación del ojo. Y esto nos genera un ojo seco secundario y va a producir una sensación de arenilla o cuerpo extraño. Esto, por supuesto, es común en albinos y en no albinos. Pero eso es algo muy común, pero lo más relevante es esta diapositiva. Primero, que se ha relacionado la progresión de la miopía con el abuso de dispositivos electrónicos. Para enfocar el móvil o la tablet estamos haciendo un esfuerzo acomodativo, contrayendo un músculo que hay dentro del ojo que se llama el músculo ciliar, y eso va produciendo que el ojo se vaya haciendo más largo, y eso hace que suba mucho la miopía. Esto es responsable de que en las últimas décadas se ha llegado a cifras, sobre todo en países asiáticos, tremendas. En países como Singapur o en Corea del Sur hay un 80% de niños ya miopes. Una barbaridad. ¿Qué ocurre con el albino? Pues que, como decía la doctora Mar García Manrique, el albinismo no se produce la hemetropización, es decir, el esfuerzo que se hace para contraer, probablemente relacionado con la agudeza visual, no se produce un aumento de la miopía. Con lo cual, muy probablemente, esto de la progresión de la miopía no es aplicable al albino. Con lo cual, eso lo digo un poquito por tranquilizaros, que si como las pantallas en el albinismo son fundamentales porque permiten agrandar la imagen, pueden utilizar vuestros hijos albinos, la pueden utilizar con tranquilidad, haciendo descansos, pero sí que lo pueden hacer puesto que en principio en albinos no se ha descrito esta progresión de la miopía como sí que ocurre en los no albinos. Y otra cosa todavía más importante, y es que no hay una relación clara con la degeneración retiniana. Es decir, se ha visto que las células de la retina se pueden dañar por exponerlas a la luz solar, pero no hay una demostración de que se puedan dañar por exponerlas a la luz azul de los dispositivos electrónicos como móvil o tablet. Sí que se ha hablado en cultivos celulares de toxicidad, pero estos estudios no reproducen las condiciones reales de los ojos frente a las pantallas, con lo cual no hay una evidencia científica de que la exposición a las pantallas dañe la retina de forma irreversible. Con lo cual, sin abusar, sí que en principio los albinos podéis utilizar las pantallas, puesto que no os va a dañar la retina y que muy probablemente no vaya a incrementar la miopía. Aún así, estos son normas generales que estas diapositivas las suelo poner cuando me invitan a dar charlas acerca de la prevención de la miopía, que aunque en el albino, insisto, no pasa tanto, bueno, sí que es preferible estimular actividades al aire libre, deportivas o no, antes que estar todo el día cara a las pantallas. Pero bueno, desgraciadamente esto va en contra de la tendencia de la sociedad actual. Como veis aquí, por ejemplo, este meme que es muy simpático, parece hindú, pero es perfectamente aplicable a España. Como hace unos años eran las madres las que nos tenían que meter en casa para que no estuviéramos todo el día en la calle, ahora hay que sacar a los niños de la oreja para que salgan a la calle. ¿Qué prevención podemos hacer? Ya no tanto para lo de la miopía, sino como para evitar este síndrome informático. Bueno, pues no hacer un uso excesivo de dispositivos digitales, trabajar no excesivamente cerca, mantener una distancia de unos 20-30 centímetros y, muy importante, hacer la metodología 20-20-20. Cada 20 minutos, parar 20 segundos y mirar a 20 pies. Por eso lo digo en inglés. 20 pies es aproximadamente unos 6 metros. Es decir, cuando, albinos como no albinos, cuando estéis mucho rato en los dispositivos, cada 20 minutos descansar 20 segundos y mirar a lo lejos. Pasar al menos 2 horas al aire libre, utilizar el modo oscuro en los dispositivos digitales y tener una luz adecuada para la lectura. Y además, por lo que comentaba del ojo seco, añado yo también la posibilidad de utilizar lágrimas artificiales para lubricar el ojo. Y ya para finalizar, pasamos a los primeros años en el albino y las dificultades en el diagnóstico, uno de los motivos principales por los cuales hemos querido desarrollar unidades de referencia como la que tenemos en la FE. Explorar a un niño, albino o no albino, supone un reto diagnóstico porque los niños pues, no colaboran de forma suficiente, sobre todo los niños más pequeños. De ese modo, para saber con exactitud la agudeza visual, no lo vamos a saber hasta que el niño tenga unos 4 años de edad. Para poder ver la transiluminación del iris, que es algo muy típico del albinismo, la exploración con lámpara hendidura es muy difícil realizarla antes de los 2 años. Y la realización de la OCT para valorar el grado de hipoplasia también raramente conseguimos hacerlo por debajo de los 4 años. Por eso, ocasionalmente, puede requerirse al niño hacer una exploración bajo sedación utilizando
sistemas de OCT portátil como el que comentábamos previamente. El albinismo oculocutáneo es relativamente fácil diagnosticarlo, puesto que las alteraciones cutáneas son muy llamativas, pero no es así el albinismo ocular. Puede pasar desapercibido ante un oftalmólogo que no tenga una experiencia concreta con este tipo de patología. Por tanto, es importante que la persona que trate al albino sea un profesional que familiarizado con trabajar con niños en general y debe tener además la tecnología adecuada. Aquí vemos, por ejemplo, imágenes de OCT nistagmus que sale, como veis, movida, y por eso hay que utilizar dispositivos de portátiles como el que hemos comentado. Y nada más, muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir y reiterar el agradecimiento a Alba por haberme invitado a participar de nuevo en estas jornadas y que sean muchas más. Vendré a todas las que queráis.